La mayoría de las personas ven la Biblia como un libro de historia, un relato de eventos que ocurrieron hace miles de años en tierras lejanas. Se nos ha enseñado que es un texto sagrado, pero su verdadero significado ha sido malinterpretado durante siglos. Nos han contado que sus páginas narran la vida de hombres y mujeres que caminaron por este mundo, que los milagros que ahí se describen fueron hechos extraordinarios ocurridos en el pasado, y que los mandamientos y promesas que contiene están sujetos a la voluntad de un poder externo. Pero, ¿y si todo eso fuera una distorsión de la verdad? ¿Y si la Biblia no fuera un registro literal de la historia, sino un mapa que nos revela el mayor secreto de la existencia? Neville Goddard, en sus charlas y enseñanzas, nos confronta con una verdad radical. La Biblia no es un libro sobre personajes históricos, sino una revelación psicológica. No trata sobre acontecimientos externos, sino sobre estados de conciencia. Cada historia, cada parábola y cada milagro representan principios eternos que operan dentro de cada uno de nosotros. Es un manual sobre la manifestación, escrito en un lenguaje simbólico que solo puede ser comprendido por aquellos que están dispuestos a mirar más allá de la superficie. Neville insistía en que el propósito de las Escrituras es guiarnos al reconocimiento de nuestro propio poder creativo. Afirmaba que todo lo que experimentamos en el mundo físico es el reflejo de nuestras creencias internas y que la Biblia nos enseña, a través de símbolos y alegorías, cómo moldear nuestra realidad de acuerdo con nuestros deseos más profundos. No es un libro de normas religiosas, ni un registro de sucesos que ocurrieron en un tiempo distante. Es un testimonio de la imaginación humana y su inagotable capacidad de crear. Para entender por qué la manifestación está oculta en los textos bíblicos, es necesario leer con una nueva mirada. La razón por la que su mensaje ha sido codificado es simple. La verdad sobre el poder de la mente no podía ser entregada indiscriminadamente. A lo largo de la historia, solo unos pocos han sabido interpretarla correctamente, mientras que las masas han sido condicionadas a ver en sus páginas relatos de héroes y pecadores, de victorias y castigos, sin reconocer que todo lo que leen está ocurriendo dentro de ellos mismos. Sin embargo, una vez que este velo es corrido, el significado oculto de la Biblia se vuelve innegable. Neville nos invita a descifrar estos secretos, a mirar más allá de lo literal y a descubrir que cada palabra de la Escritura es una instrucción precisa para transformar nuestra vida. Cada personaje que aparece en ella es un estado de conciencia. Cada milagro es una manifestación de la imaginación en acción. Cada historia, una lección sobre cómo asumir un nuevo estado del ser. Cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de que la Biblia no es un libro del pasado. Es una enseñanza viva esperando a ser aplicada aquí y ahora. La Biblia es un libro escrito en el lenguaje de la conciencia, un código que revela el funcionamiento de la mente humana y su relación con la realidad. Para Neville Goddard, interpretar sus palabras de manera literal es perder su verdadero significado. Lo que encontramos en sus páginas no son historias de personajes externos, sino descripciones de estados internos que todos atravesamos. Cada relato es una enseñanza sobre la creación, no de mundos lejanos, sino del mundo personal de cada individuo. Desde tiempos antiguos, los grandes místicos han sabido que la realidad externa no es más que un reflejo de la actividad interna del hombre. Lo que creemos ser, lo que aceptamos como verdad, se manifiesta en la experiencia diaria. Neville enseñaba que la Biblia no habla de un Dios separado del hombre, sino de la conciencia como la única realidad. Dios es el poder de la imaginación humana, el yo soy, que da forma al mundo según la percepción que
que se tenga de sí mismo. Esta es la revelación oculta en las Escrituras, que cada ser humano es el creador de su propia existencia. En su lenguaje simbólico, la Biblia nos muestra cómo la realidad responde a nuestra autoimagen. No es casualidad que sus relatos estén llenos de parábolas, sueños y visiones. Son formas de transmitir verdades profundas a aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. Cada personaje, cada ciudad, cada evento descrito representa un estado de conciencia. Cuando se dice que Moisés guió a su pueblo fuera de Egipto, no se habla de un éxodo físico, sino de la salida de un estado de esclavitud mental. Cuando Jesús sana a los enfermos, no es un acto de magia, sino una ilustración del poder de asumir una nueva identidad y ver sus efectos reflejados en el mundo físico. Pero esta verdad no es evidente para todos. La razón por la que la Biblia esconde su mensaje en símbolos es porque la mente humana, en su estado ordinario, no está lista para aceptar que tiene tal poder. Desde la infancia, se nos ha condicionado a creer que somos meros observadores de una realidad fija, que la vida es un conjunto de eventos que nos suceden sin que tengamos control sobre ellos. Sin embargo, los relatos bíblicos, cuando se leen con comprensión, revelan todo lo contrario. La realidad es maleable, cambiante, y responde a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Para Neville, este es el mayor secreto de la humanidad, el que ha sido ocultado a simple vista en los textos más leídos del mundo. Y, sin embargo, siempre ha estado ahí, esperando ser descubierto por aquellos que están listos para reclamar su derecho divino como creadores. Cuando Moisés se encontró con la zarza ardiente en el desierto, se le dio la revelación más profunda que cualquier ser humano podría recibir. En su asombro, preguntó el nombre de aquel que le hablaba y la respuesta fue clara: yo soy el que soy. Con estas palabras, la Biblia entrega un mensaje que pocos han comprendido en su totalidad. No era solo un nombre divino, no era una identidad separada del hombre, sino la declaración del principio fundamental de la creación. Neville Goddard explicó que cada vez que pronunciamos «yo soy», estamos invocando el poder de la manifestación. No es una frase cualquiera, sino la clave que define nuestra realidad. Lo que sigue después de «yo soy» determina lo que experimentamos en el mundo físico. Si decimos «yo soy pobre», la vida nos reflejará escasez. Si afirmamos «yo soy próspero», la riqueza comenzará a manifestarse. Esta es la enseñanza central de las Escrituras, oculta tras las palabras de Moisés y repetida a lo largo de la Biblia. El ser humano crea su mundo de acuerdo con lo que acepta como verdad sobre sí mismo. Jesús, en los Evangelios, dejó claro este principio una y otra vez. No hablaba de un poder externo que decide el destino de los hombres, sino de un poder interno que responde a la fe de cada uno. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo, mostrando que la clave para transformar la realidad está en la comprensión de nuestra identidad. Cuando afirmó, antes de que Abraham fuese, yo soy, reveló que esta conciencia es eterna, que siempre ha existido dentro de cada ser humano y que su poder no está limitado por el tiempo ni las circunstancias. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos del yo soy en acción. Cuando el ciego Bartimeo gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, lo que en realidad pedía era el reconocimiento de un nuevo estado de conciencia. Jesús no lo sanó como un médico externo, sino que le dijo, tu fe te ha sanado. En otras palabras, la aceptación de una nueva verdad dentro de él fue lo que produjo el cambio en su mundo físico. Lo mismo ocurre en la historia de la mujer con flujo de sangre, quien pensó, si tan solo toco su manto, seré sana.
Su fe, su asunción interna de que ya estaba curada, hizo que su cuerpo respondiera a esa creencia. No fue el acto de tocar el manto lo que la sanó, sino la convicción absoluta de que ya era saludable. Estos relatos no son cuentos de milagros externos, son descripciones del poder del yo soy en acción. Muestran que la realidad responde a la identidad que asumimos, que lo que creemos ser se convierte en nuestra experiencia. Neville insistía en que la única manera de cambiar nuestra vida es cambiar la idea que tenemos de nosotros mismos. Si deseamos éxito, debemos asumir el estado de una persona exitosa. Si buscamos amor, debemos encarnar el sentimiento de ser amados. No se trata de pedir a un Dios lejano, sino de reconocer que ya somos aquello que deseamos ser. Este es el secreto que la Biblia ha escondido en sus páginas, esperando ser descubierto por aquellos que se atreven a usarlo conscientemente. Porque al final, todo se reduce a una simple verdad. Lo que declaremos con nuestro yo soy se hará real en nuestra vida. Si la clave de la creación está en el yo soy, entonces la herramienta con la que se moldea la realidad es la imaginación. Neville Goddard enseñaba que Jesucristo no era un personaje histórico, sino la personificación del poder creativo dentro de cada ser humano. No era un hombre que vivió hace 2000 años, sino el principio eterno de la imaginación, aquel que da forma a todo lo que existe. Cada milagro atribuido a Jesús en los evangelios no es más que una representación simbólica del proceso por el cual la conciencia transforma lo invisible en visible. Cuando leemos que Jesús caminó sobre el agua, estamos viendo una imagen del dominio de la imaginación sobre la inestabilidad del mundo exterior. Las aguas representan la mente fluctuante, el mar de pensamientos y dudas que amenaza con hundirnos en el miedo. Pero aquel que sabe quién es, aquel que mantiene firme su visión interna, camina sin hundirse. Pedro intentó seguirlo, pero en el momento en que dudó, comenzó a hundirse. Este es el mensaje oculto. Cuando permitimos que la razón y el miedo nos distraigan de la imagen que sostenemos en nuestra mente, nuestra manifestación se desmorona. En la multiplicación de los panes y los peces encontramos otra revelación. No se trata de un acto sobrenatural, sino de la ley de la asunción en acción. Jesús no vio escasez, vio abundancia. Dio gracias antes de ver el resultado, sintió la realidad de la provisión antes de que apareciera físicamente. Este es el mismo principio que Neville nos insta a aplicar. Asumir la realidad deseada como si ya existiera. Sentir el cumplimiento antes de verlo con los ojos físicos. Las Escrituras nos muestran una y otra vez que la imaginación es el poder creativo del universo. En el Antiguo Testamento, cuando Jacob lucha con el ángel y recibe un nuevo nombre, no está combatiendo con un ser celestial externo, sino con su propia autoimagen. Se enfrenta a la vieja concepción de sí mismo, y al vencer, se convierte en Israel, el que ha prevalecido con Dios. En otras palabras, ha asumido una nueva identidad, ha adoptado una nueva imagen mental de quién es, y su realidad cambia como resultado. La Biblia nos da instrucciones claras sobre cómo usar la imaginación para transformar la vida. Cuando ores, cree que ya has recibido lo que pides y lo tendrás, dice Marcos 11:24. Esta no es una invitación a la súplica, sino a la certeza. No se nos dice que esperemos a ver el resultado antes de creer, sino que la creencia misma es la causa que genera el efecto. Neville explicaba que la oración verdadera no es una petición, sino un estado de conciencia. No se trata de pedir a un Dios externo, sino de sumergirse en la sensación de que el deseo ya se ha cumplido.
El mayor error de la humanidad ha sido subestimar el poder de la imaginación. Nos han enseñado que la realidad es fija, que los hechos son inmutables y que solo podemos reaccionar ante ellos. Pero la verdad es que la imaginación precede a la experiencia. Todo lo que existe en el mundo físico fue primero concebido en la mente de alguien. La Biblia nos muestra que cada persona es el creador de su destino, que la vida no es un conjunto de eventos aleatorios, sino el reflejo de los estados internos que elegimos asumir. Jesucristo, entendido como el poder de la imaginación, despierta, nos ofrece el mayor mensaje de todos: según tu fe te será hecho. Es decir, según lo que imaginemos y aceptemos como real en nuestro interior, eso será lo que experimentemos en el mundo externo. Desde el principio, la Biblia nos habla en símbolos del estado de conciencia y su influencia en la realidad. La historia de Adán y Eva no es un relato histórico sobre los primeros seres humanos, sino la representación del momento en que el hombre despierta a la dualidad. En el Edén, Adán vive en unidad con Dios, en un estado de plenitud y armonía, sin cuestionar su propia naturaleza. Pero cuando Eva, que simboliza el deseo y la imaginación, come del árbol del conocimiento del bien y del mal, introduce en la mente humana la percepción de la separación. Por primera vez, el hombre deja de verse como el creador y comienza a verse como una víctima de las circunstancias. Se esconde, siente vergüenza y es expulsado del paraíso, no por un castigo divino, sino porque su estado de conciencia ha cambiado. Neville Goddard nos enseña que la caída de Adán es el símbolo de cada uno de nosotros cuando dejamos de reconocernos como los creadores de nuestra realidad. La expulsión del Edén no es otra cosa que la entrada a un estado de limitación, en el que creemos que el mundo exterior es más poderoso que nuestra imaginación. Sin embargo, la Biblia no deja la historia en la caída. A lo largo de sus páginas nos muestra el camino de regreso a la unidad, la redención a través del cambio de estado de conciencia. Cada personaje y cada historia en las Escrituras representan este principio. Moisés conduciendo a su pueblo fuera de Egipto es la mente humana liberándose de la esclavitud de sus viejas creencias. José, vendido como esclavo por sus hermanos, pero luego elevado al poder en Egipto, es la imagen del hombre que atraviesa diferentes estados de conciencia hasta alcanzar la manifestación de su visión. Job, quien pierde todo y después lo recupera multiplicado, demuestra que ningún estado es permanente, que la transformación interna siempre precede a la restauración externa. Pero el símbolo más poderoso de todos es la resurrección de Cristo. Neville nos enseña que la crucifixión y la resurrección no son eventos históricos, sino representaciones del despertar del poder interior. La crucifixión simboliza el momento en que el hombre se identifica completamente con la materia, cuando se siente atrapado por las limitaciones del mundo físico y olvida que es el creador. Es el estado en el que nos creemos impotentes, sujetos a las circunstancias, víctimas del destino. Pero la historia no termina ahí. La resurrección es el renacimiento de la consciencia, el instante en que el hombre recuerda quién es realmente. Jesús, al resucitar, no está mostrando un milagro externo, sino la verdad más profunda. El estado de limitación no es permanente. Cada uno de nosotros puede morir para una vieja identidad y renacer en una nueva. Este es el verdadero significado del Cristo en la Biblia. No es un ser separado de nosotros, sino el poder que despierta cuando dejamos atrás las creencias de escasez, miedo y debilidad, y nos atrevemos a asumir la conciencia de aquello que deseamos ser. Neville decía
que la clave de la resurrección está en la imaginación. Morimos para un viejo estado cuando dejamos de identificarnos con él y vivimos en la conciencia de nuestro deseo cumplido. Cada vez que asumimos una nueva identidad con fe absoluta, estamos experimentando nuestra propia resurrección. No es necesario esperar un juicio final, ni un evento futuro. La resurrección ocurre aquí y ahora, cada vez que despertamos a la verdad de que la realidad no es algo que nos sucede, sino algo que creamos desde nuestro interior. La fe, tal como se describe en la Biblia, no es una esperanza incierta ni un simple deseo de que algo suceda en el futuro. Es la certeza absoluta de que lo que no se ve ya es real. Hebreos 11:1 lo expresa de manera clara. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para Neville Goddard, esta es la clave de la manifestación. No se trata de pedir algo y esperar que llegue, sino de asumir en el presente que ya es un hecho. La fe verdadera no admite dudas, porque quien la tiene ya está viviendo en la conciencia de su deseo cumplido. En la enseñanza de Neville, la oración no es súplica ni repetición de palabras vacías. Jesús dijo: cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Mateo 6:6. Esto no se refiere a un acto físico, sino a un estado interno. Entrar en la habitación significa apartarse del mundo externo y sumergirse en la imaginación. Cerrar la puerta es bloquear cualquier pensamiento de duda o contradicción. Orar al Padre en secreto es sentir en lo más profundo de uno mismo que lo deseado ya es una realidad. Y lo más importante, la respuesta a la oración no es un evento futuro, sino un cambio de estado de conciencia en el presente. Neville enseñaba que el método exacto para manifestar está contenido en la Biblia. Uno de los más poderosos es el uso del estado de ánimo y la visualización. En Marcos 11:24, Jesús dice: cuando oren, crean que ya han recibido lo que piden y lo obtendrán. Esto implica adoptar en el presente la emoción de haber recibido aquello que deseamos. No basta con imaginar la escena, hay que vivirla internamente con total convicción. Si queremos abundancia, debemos sentirnos ricos ahora. Si deseamos amor, debemos sentirnos amados en este momento. La realidad externa es solo un reflejo del estado interno que sostenemos con fe. Otra técnica extraída de la Biblia es la del dormir en el estado deseado. Jacob, en Génesis 28:11, tomó una piedra, la puso bajo su cabeza y durmió, y tuvo un sueño donde vio la escalera que conectaba el cielo y la tierra. Para Neville, esto representa el poder de la imaginación antes de dormir, en ese estado de transición entre la vigilia y el sueño, la mente está más receptiva. Si en ese momento nos sumergimos en la sensación del deseo cumplido, estamos sembrando la semilla en el terreno fértil del subconsciente. Al hacerlo repetidamente, la manifestación se vuelve inevitable. La Biblia también nos da el principio del cambio de nombre, como en el caso de Abraham, quien se convirtió en Abraham, o de Jacob, quien se transformó en Israel. Esto simboliza el cambio de identidad. Cuando asumimos una nueva autoimagen y nos identificamos con ella, el mundo responde de acuerdo con esa nueva percepción. Por eso Neville insistía en que no debemos intentar manifestar algo, sino convertirnos en la persona que ya lo tiene. Si queremos éxito, debemos vernos a nosotros mismos como alguien exitoso. Si queremos salud, debemos aceptar internamente que ya somos saludables. El mensaje oculto en la Biblia ha estado siempre disponible para aquellos que tienen ojos para ver. Nos dice que la realidad externa no es fija, que todo lo que vivimos es un reflejo de nuestra conciencia y que tenemos el poder de cambiar cualquier circunstancia desde dentro. La fe,
La oración como sentimiento cumplido, la imaginación controlada y la identificación con nuestro deseo ya realizado son los principios que nos fueron dados desde el principio de los tiempos. Quien los aplique con convicción verá la transformación en su vida, porque esta es la ley inmutable que rige el universo. Según tu fe, te será hecho. A lo largo de este camino, hemos desentrañado el verdadero significado oculto en las Escrituras. Hemos visto que la Biblia no es un relato histórico ni un conjunto de reglas morales impuestas desde el exterior, sino un manual simbólico que revela el mayor de los secretos. El ser humano es el creador de su propia realidad. Desde el Génesis hasta la resurrección de Cristo, cada historia nos muestra el proceso por el cual la conciencia moldea la experiencia. Adán y Eva representan el despertar de la dualidad, la separación entre el hombre y su poder creativo. La revelación de Yo Soy, dada a Moisés, es la clave para entender que la única identidad verdadera es la que asumimos internamente. Jesucristo es la personificación de la imaginación humana, y sus milagros no son hechos sobrenaturales, sino demostraciones del poder de la conciencia sobre la materia. La resurrección simboliza el renacimiento de cada uno de nosotros cuando despertamos a nuestra verdadera naturaleza. Todo lo que la Biblia nos enseña converge en un solo punto. El mundo exterior no es más que el reflejo de nuestro estado interno. La fe no es esperar que algo ocurra, sino saber con absoluta certeza que ya es un hecho. La oración no es una súplica, sino la asunción del deseo cumplido. La imaginación no es fantasía, sino el poder creador que da forma a la vida. Cada palabra, cada parábola y cada símbolo en la Biblia nos llaman a tomar las riendas de nuestra existencia. No hay nada que debamos pedir afuera. Todo ya está dentro de nosotros. La única pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a aceptar como verdadero? ¿Seguiremos viendo la vida como un conjunto de circunstancias incontrolables o tomaremos el poder que nos fue dado desde el principio de los tiempos? Neville Goddard nos mostró que la única forma de conocer la verdad es aplicarla. No basta con entender estos principios intelectualmente. Debemos vivirlos, practicarlos, convertirlos en nuestra forma natural de ser. Cierra los ojos, imagina tu vida como deseas que sea y siente que ya es real. Mantente fiel a esa visión sin importar lo que veas afuera. Porque tarde o temprano, sin excepción, el mundo reflejará lo que llevas dentro. Ahora, la decisión es tuya. ¿Seguirás viendo la Biblia como un libro de historias antiguas o la aceptarás como la guía eterna para manifestar la vida que deseas?